El cura párroco de Chepes nos hablaba de las luchas sociales, de las banderas levantadas hace 30 años atrás y por las cuales él se vio motivado y llegó a La Rioja, se quedó, se aquerenció y sigue con esas banderas. Pero este tiempo ha cambiado y necesitan nuevas banderas, nuevos líderes dentro de una comunidad tan unida como es la comunidad católica. Justamente sobre eso, sobre esas banderas que llevan la voz de Dios, es lo que habla el Padre Gonzalo. Bueno, a mí me parece que una de las voces más claras de evangelio, ¿no es cierto? Que como que respira evangelio en todos las actitudes, los gestos de Francisco, del Papa, ¿no es cierto? E incluso sus cartas que nos está ofreciendo, ¿no? La Laudato Si, ¿no es cierto? La alegría del Evangelio, con críticas muy profundas a un sistema que va matando, ¿no es cierto?, que no se va deshumanizando, un sistema neoliberal, capitalista, y lo dice claramente, el Papa no anda con vuelta, ¿no es cierto?, el capitalismo mata, ¿no es cierto?, el neoliberalismo mata y deshumaniza. Y bueno, y lo expresa con gestos muy concretos, como ir a Lampedusa a celebrar una Eucaristía en medio de una barcaza donde murieron cuántos, miles y miles, en una construcción de humanidad bueno, de una construcción deshumana, ¿no es cierto? Y que vemos, bueno, también las actitudes del Imperio del Norte, de hacer, proponer de hacer estas construcciones que dividan los pueblos, ¿no es cierto?, de dividir los pueblos ricos con los pueblos pobres, y generar pobreza y después impedir que los pobres puedan tener un trabajo y una vida más humana, impedirles cerrando fronteras, ¿no es cierto?, y hacer... o sea, generamos la pobreza desde una actitud y de un modelo neoliberal que genera ricos cada vez más ricos y pobres cada vez más pobres, y después nos escandalizamos cuando los pobres vienen a pedir un trabajo por lo menos para vivir con cierta dignidad o tener un pan, ¿no? Entonces toda esta construcción inhumana, me parece que bueno, Francisco con gestos y actitudes muy claras nos está llamando la atención, y que uno ve también que se va conformando una iglesia, bueno, con todos nuestros límites, pero una iglesia más cercana o sea, uno ve la cúpula de nuestra conferencia episcopal, con personas mucho más cercanas al pueblo, ¿no es cierto? Todavía como que nos falta mucho, me parece que a todos, ¿no es cierto? Y en eso me parece que nos tenemos que ayudar mutuamente a hacer una iglesia cada vez más comprometida. Bueno, como Jesús, ¿no es cierto? A Jesús no lo mataron porque era voluntad del Padre que muriese, ¿no es cierto? A veces decimos Jesús murió por nuestro pecado, pero ¿qué significa eso? A Jesús lo mataron por presentar un sueño del Padre del Cielo de fraternidad, y por denunciar las discriminaciones, por denunciar a un sistema religioso que marginaba, que excluía, que condenaba, que declaraba impuro, con una actitud totalmente inmisericordia, ¿no? Por eso lo mataron, por reclamar y decir que Dios es Padre y que somos su hermano y que tenemos que construir esa fraternidad. Entonces me parece que cada vez más es lindo que le pidamos al Espíritu de Dios que nos ayude. Creo que hay mucha gente, muchos sacerdotes y religiosas, laicos, muchísimos laicos que están muy comprometidos. Todo rebaño necesita de un pastor que los cuide y los guíe. Toda sociedad necesita de un sacerdote. Pero después de 35 años le consultamos al padre Gonzalo Llorente, el sacerdote, el pastor, ¿necesita también de la sociedad? Sí, por supuesto. Yo creo que
Sí, muchas veces, y por eso uno distingue la vida religiosa de la vida del clero secular. Yo soy sacerdote del clero de acá, de La Rioja. Y en la vida religiosa, la comunidad son sus hermanos religiosos, ¿no es cierto? Y allí está un poco el corazón cercano, el compartir, el enriquecerse, donde uno se alimenta humanamente también, bueno, y en esa humanidad también está el Dios de la vida metido en esa humanidad, pero en general los religiosos se retroalimentan en su espacio comunitario de religioso. En cambio, aquí como cura uno se retroalimenta, se crece, también sufre y también se alegra con la vida de la gente de acá, o sea, uno es como mi familia y sí, bueno, eso no significa que, bueno, uno también a veces tenga dificultades y, bueno, la gente también tenga dificultades conmigo, alguna, pues bueno, tengo mi forma de ser y como ser humano, ¿no es cierto? Pero sí, con todo el cariño que uno tiene y también que uno le tiene a la gente y el cariño que también la gente me tiene a mí, que yo con eso como me siento querido también por Dios. Dios expresa su cariño a través del cariño de los hermanos. Y ya en la parte final de la entrevista con el padre Gonzalo Llorente, que tan amablemente nos ha recibido, nosotros le planteamos un desafío, una imagen para llevarlo y sacarlo de contexto. Hablábamos de Río de Janeiro, de Brasil, cuando el Papa visitaba esa tierra limítrofe a la Argentina, por ese encuentro multitudinario de miles y miles de jóvenes. Y allí les decía a los jóvenes el Papa Francisco: hagan lío, salgan a las calles, salgan de las instituciones y hagan lío. ¿Cuál es el mensaje del padre Gonzalo Llorente para los jóvenes? Sí, yo en primer lugar le pido perdón a los jóvenes porque creo que tendríamos que, yo personalmente, darle muchísimo más espacio, que a veces no se los doy, por mi forma de ser y también por mis tareas y mi ocupación. Pero sí quiero alentar a los jóvenes que sigan como insistiendo de brindar sus miradas nuevas, sus sueños nuevos en nuestra iglesia, que hagan lío en sus diócesis, como hagan lío en sus parroquias y también los aliento a no tener miedo de expresar sus voces, ¿no es cierto? Que expresar las voces que por ahí, bueno, el joven rompe instituciones, ¿no es cierto? Y como que no acepta mucho la institucionalidad. Y eso es interesante, digo. Y entonces, pero el problema a veces es que relativizamos las instituciones, el joven relativiza, pero no se anima a expresar sus voces y su mirada y también a hacer oír sus reclamos. Yo le digo a los jóvenes, y me parece que nos ayudaría mucho a crecer, que también sus miradas y a ese Dios que está, a ese Jesús que peregrina junto a ellos en sus corazones, porque Jesús está metido en nuestra vida, que la expresen, que no se queden callados. Jesús, Monseñor Angelelli, decía: no puedo predicar la resignación. Y una de las cosas que alentaba mucho Angelelli era que expresemos la voz, ¿no es cierto? Y eso ha ayudado. Me parece que una de las cosas lindas de Angelelli fue alentar y a hacerse valorar al riojano, y que la autoestima del riojano lo lleva a expresarse. Me parece que también eso es lindo, que ustedes jóvenes tienen mucho para aportarnos, para ayudarnos a crecer, para desinstalarnos, para esto que hablamos, una iglesia más libre, una iglesia más comprometida, más jugada.
necesita de la palabra de ustedes los jóvenes. Me parece que es bueno que la expresen y que nos enriquezcan, que Jesús está en su corazón, el Espíritu de Jesús con su vida nueva y fresca está en el corazón de los jóvenes, ¿no es cierto? Y necesitamos de ello, ¿no es cierto? Me parece que es importante. ¿Qué es lo que espero como consecuencia de la jornada de la juventud? Espero lío. Que acá adentro va a haber lío, va a haber. Que acá en Río va a haber lío, va a haber. Pero quiero lío en las diócesis. Quiero que se salga afuera. Quiero que la iglesia salga a la calle. Quiero que nos defendamos de todo lo que sea mundanidad, de lo que sea instalación, de lo que sea comodidad, de lo que sea clericalismo, de lo que sea estar encerrados en nosotros mismos. Las parroquias, los colegios, las instituciones son para salir. Si no salen, se convierten en una ONG. Y la iglesia no puede ser una ONG. ¿Ah? Gracias a ustedes, gracias por estar aquí, gracias por venirse a estos llanos y que están a veces medio perdidos, que por ahí entre La Rioja y Chilecito se juega la provincia y no es así. Aquí también se construye la vida y es lindo que siempre también que el aporte de los llanos sirva para seguir construyendo esta provincia de todos, ¿no es cierto? Seguramente les ha interesado y les ha gustado a la comunidad de Rosario Vera Peñalosa, de Chepe, de todos sus distritos, en una manera muy particular porque es el cura párroco de ese lugar. Pero seguramente hay muchas coincidencias y hay mucho de lo que ha hablado el padre Gonzalo Llorente que se ve reflejada cada comunidad en el interior de la provincia de La Rioja y en la capital también. Por eso nos resultaba muy pero muy interesante conocer su vida fundamentalmente, su historia, su presencia y su trabajo como pastor de la Iglesia Católica, aquí en la provincia de La Rioja y en un lugar tan bonito como es Chepe. Para la concreción de esta nota debemos agradecer a la profesora Elsa Zárate, al señor Raúl Soria, que tan amablemente nos han propiciado este encuentro y conocer fundamentalmente a una persona extraordinaria por lo que hace, sencilla, sensible por las acciones y por la forma de estar inserto dentro de una sociedad y de trabajar permanentemente por cada comunidad, por el barrio, pero también por las familias y por la sociedad chepeña en general. Así que a los que han hecho posible esta nota, muchísimas gracias, y al padre Gonzalo también un afectuoso agradecimiento desde aquí, desde este programa hecho en La Rioja, que ahora tiene continuidad.